Muy buenas noches. La señora ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, anunció hoy el reajuste del seguro que anualmente otorga el gobierno a los agricultores. Este año se destinarán 95.000 millones de pesos para que el agro pueda enfrentar los riesgos o de inundaciones o de sequías, según los sectores del país. La ministra es nuestra invitada de esta noche. ¿En qué consiste el plan, señora ministra? Gracias por aceptar. Muchas gracias, Yamil. Son 95.000 millones para subsidiar las pólizas de seguro para los muy pequeños agricultores, o sea, aquellos que tienen ingresos de menos de 50 salarios mínimos al año, y para los otros que le siguen, que tienen un poquito más de ingreso, y los medianos. Y esto implica el pago de pólizas, un subsidio entre el 90 y el 95% del valor de la póliza, que los cubren de todos los riesgos para los muy pequeños, después para los que le siguen entre 80 y 90 y para los medianos entre 35 y 40 del valor de la póliza. ¿Y los grandes productores? Los grandes seguirán pagando su póliza completa. También tienen acceso a seguros, pero a ellos no se les va a subsidiar. No hay subsidio. No hay subsidio para los muy grandes, no. ¿Y cómo sabe un agricultor, señora ministra, cuándo es pequeño, cuándo es mediano y cuándo es gran productor? Claro, bueno, estas definiciones las hicimos en la Comisión de Crédito Agropecuario, que entre otras, Yamil, es una institución que no existe sino en Colombia, donde fijamos las características del crédito. Allá se define el pequeño y las aseguradoras en este momento tienen que pedirle a los agricultores que muestren cuáles son sus ingresos. Los que tienen menos de 50 salarios mínimos al año, el subsidio es entre el 90 y el 95% de la póliza. Tienen que pagar el 5% más el IVA, es lo único que tienen que pagar. Si tienen más, pues ya las compañías de seguro están todas entrenadas, eso me decía la presidenta Finagro, y saben según los ingresos cuánto les cobra. Pero estos subsidios no van sino hasta los medianos, hasta el 30 o 45% de subsidio a los que ya tienen ingresos muy superiores a los que tiene el pequeño. El año pasado, señora ministra, el subsidio fue de 85.000 millones. Es decir, lo que hay este año es un aumento de 11.000. Hay dos diferencias. Los 85.000 son todos los seguros, todos los sectores. Todos los sectores. Pequeño, y ahí hubo mucho grande. Claro, ahí no cabían los chiquitos, porque antes se entendía por pequeño un grupo que era realmente mediano. Lo que hicimos fue redefinir al chiquito. Tiene que tener menos de 50 salarios mínimos de ingreso anual. O si por fin le queremos llegar al muy pequeño, esa es la gran diferencia. Lo que dice usted es que en los 85.000 millones de subsidio del año pasado no fueron incluidos los pequeños agricultores. Estuvieron incluidos los medianos y lo que se entendía por pequeño que realmente era medianos. ¿Y los medianos y los pequeños quedaron? Mire, en crédito, por ejemplo, cuando antes se decía 50% del crédito del sector debe ir a los medianos y los pequeños. ¿Saben qué terminó cuando se juntaban eso? Que los pequeños recibían el 7% y el 43% lo recibían los medianos. Lo que hemos hecho aquí al redefinir los pequeños, canalizarlos exactamente esos sectores que nunca recibieron ni subsidios ni crédito. Esa definición es clave. A ver, ministra, para entenderla bien, ¿cuál es el total de productores agrícolas que tiene Colombia? Miércoles, el total de productores agrícolas me funde porque no tengo idea. La gran mayoría son pequeños por fuera. Mire, le voy a dar una cifra para que nos aproximemos. El 85% de lo que consumimos en alimentos en Colombia lo producimos en Colombia. Y de ese 85% de la comida que nosotros, pues de los alimentos que salen del campo, el grueso es producido por muy pequeños. Eso quiere decir que, bueno, hoy hay en el sector rural, depende cómo lo mida, pero puede haber el 22-23% de la población colombiana. ¿De pequeños? En eso el grueso es pequeños. Obviamente hay un sector todavía grande y hay un sector de mediano, pero el grueso sigue siendo el pequeño agricultor. Mire los niveles de pobreza del sector rural. Yo pensé que era lo contrario, ministra, que decir que los grandes propietarios
eran del sector rural, quiero decir, eran los grandes productores del país. En términos de alimentos, no. En términos de alimentos, el grueso de la producción de alimentos lo hacen los pequeños agricultores. Dicho, dueños de la tierra, sí, los grandes, pero dueños de la tierra que produce alimentos, los pequeños. Pero los grandes son los exportadores. En el caso, por ejemplo, de las flores, bueno, hay medianos, hay muy pocos pequeños y hay grandes. Sí, flores, café. Flores, palma africana, palma. Caña. Esos son grandes, pues hay medianos, digamos, pero pequeños en esos no hay. En el caso del café es distinto, porque el café, que es el principal producto de exportación, hay medianos, muy pocos grandes, y hay mucho pequeño, que entre otras necesita una reforma agraria, porque están subsidiados en este momento. ¿Y por qué estaban tan abandonados los pequeños productores? En el caso del café... porque no del café. ¿En general? De alimentos. En alimentos, porque nunca se tuvo claro que el crédito que se decía para pequeños realmente iba dirigido a medianos. Mire, y porque pasó una cosa, ya mire, esto es increíble. Yo creía, y lo que me habían dicho es que lo que pasa es que los pequeños no demandan crédito. ¿Sabe lo que encontré? Encontré una cosa terrible. Encontré que esos pequeños sí demandan crédito, pero no crédito institucional, no el crédito que ofrece el Estado, sino el crédito que le ofrece la agroindustria, que no es un crédito formal. Entonces le pongo el caso de los arroceros. Sí, los molinos les dan el crédito a quienes a los molineros. Y resulta que se los dan carísimo, me da mucha pena. Pero ellos, los agricultores que reciben subsidios del Estado, en este caso los grandes productores, le dan crédito a los pequeños, pero no es el crédito que ofrece el Estado, sino el crédito que ellos ofrecen más caro. Pero ¿por qué aceptan los pequeños? Porque les compran la cosecha. Entonces nosotros tenemos que romper ese ciclo. Mejor dicho, o me recibe tanto o no le compro. Pues es así que se pongan bravos, pero es verdad. Entonces nosotros tenemos que llegar a los chiquitos, por eso los redefinimos. Mire, acabamos de sacar unas líneas, 9 líneas de crédito de 150.000 millones de pesos, 9, entre el 8 y el 13% de interés, cuando el interés que muchos de estos campesinos que le venden a la agroindustria están pagando intereses del 20 y pico hasta el 30%. Pero usted hace una semana también aumentó subsidios. Claro, es que son 150.000 millones en créditos entre el 8 y el 13%. Inclusive, mire, algunas de las líneas, por ejemplo, bueno, eso es línea para mujer, línea para jóvenes, es línea para temas ambientales, son muchas líneas, pero son créditos que son la mitad o la tercera parte de lo que es la tasa comercial. Pero entonces, no es verdad lo que muchos creíamos, que los grandes productores de alimentos en Colombia eran los grandes propietarios de la tierra. No. Sí, claro que son los grandes propietarios de la tierra. Lo que pasa es que de alimentos. ¿Sí? De alimentos no. Los alimentos básicos, bueno, los ganaderos sí producen la carne y muchos de ellos tienen tierra. Sí, al margen de la carne. Pero fuera de la carne, digamos, lo que producen las frutas son chiquitos. Hortalizas frutas también son chiquitos, frutas son chiquitos. En arroz hay de todo. En arroz hay grandes, hay medianos y unos cuantos pequeños. Pero el grueso de la fruta, de los vegetales, de muchos de esos productos son pequeños. Y estos pequeños productores de alimentos, ¿qué deben hacer a partir de ahora para beneficiarse con el crédito que usted anuncia? Ir a los bancos, pero empezar por el banco agrario. ¿Bancos privados? Pueden ir a los bancos privados también, porque los bancos privados tienen acceso a estas líneas de Finagro. ¿El Banco Agrario? El Banco Agrario es el más importante, que tiene que volverse mucho más banco de fomento. Acuérdense que el banco se estaba convirtiendo en un banco comercial. Sí. No, en ese momento recibe todo el apoyo, no le cuesta la plata, se la da Finagro, que es el banco de segundo piso. Entonces ellos sí pueden en este momento tener estas tasas de interés tan bajas, pero también los bancos comerciales. Otorgándola a través de Finagro. Sí, Finagro financia estas líneas, fue la que propuso estas líneas. Es ahí donde canalizamos estos recursos a bajo costo. Y usted prevé, señora ministra, que qué tipo de alimentos, en este momento estamos en cosecha de fruta, me parece. Sí, estamos en la época de siembra.
en este momento. Hay algunos productos que la cosecha es permanente, pero esta es época de siembra. Pero la cosecha grande siempre es en el segundo semestre. Pero aquí lo que pasa es que hemos tenido, pues por eso es que los riesgos, cubrirle los riesgos es muy importante, porque acuérdense lo que pasó en el invierno y la amenaza del verano. Mejor dicho, lo que usted hace ahora es estimular la siembra. Eso es lo que estoy haciendo. Estimulemos la siembra. ¿Cómo? Primero con créditos baratos. Segundo, vienen estimulados porque los precios de los alimentos venían altos. Eso es un estímulo para la siembra. Pero por otro lado, cubriendo los riesgos. Porque ya todo el mundo dijo, no, pues sí, ya el invierno se va a pasar, cosa que no parece tan claro todavía, ¿o no? Pero viene el niño. Entonces la gente va a decir, el pobre campesino va a decir, no, pues entonces yo no me arriesgo. Pero si le decimos, prácticamente le financiamos toda la póliza que usted tiene para cubrir el riesgo del invierno, de inundación, inclusive del volcán, inclusive de pérdida de ingresos. Estos riesgos cubren hasta el 80% de pérdida de ingresos por una caída en precios o por alguna circunstancia. Es decir, señora ministra, cualquier campesino productor de alimentos que nos esté escuchando en este momento, si sufre algún desastre, que Dios no nos oiga, por invierno o por sequía, lo que siempre está asegurado. Está asegurado en un 80% y la póliza se la regalamos en un 90-95%. ¿Y uno que debe hacer? Simplemente ir al banco. Tiene que ir al banco. Ir a las aseguradoras. Ir al banco con las pólizas, seguros. Tiene que ir a todas las compañías de seguro, me dijo la presidenta de Finagro, están absolutamente informados de estos subsidios. Este es un excelente negocio también para las aseguradoras. Ya nos pidieron información, porque ellos nos tienen que apoyar, porque para ellos es muy bueno. Van a tener un mercado mucho más amplio de seguros con la seguridad de que el gobierno está pagando gran parte de las pólizas. Ah, porque yo entendía que Fasecolda y compañía no estaban muy de acuerdo. No, ahorita sí, pues imagínense el negocio. Si el gobierno paga una gran parte de la póliza, sí, se les amplía el mercado. No, mejor dicho, no es que pierdan aseguradores como consecuencia de la no aparición de los agricultores, productores de alimentos, sino que lo reemplazan por el gobierno. No, no, pues imagínense, lo estamos diciendo, vendan pólizas que nosotros le cubrimos. Si son medianos, entre el 45 o el 30%. Si son muy pequeños, entre el 90 y el 95. Si son un poquito menos pequeños, entre el 80 y el 90. O sea, ellos tienen asegurado un mercado financiado por el gobierno. Pero tenemos a los pequeños productores que le pierdan miedo a sembrar. Tenemos que sembrar. Y mire, señora ministra, ¿qué mensaje tiene usted inmediatamente después de comerciales para los grandes productores de alimentos, en el sentido, quienes tienen grandes extensiones de tierra y siembran alimentos? Que tienen que seguir sembrando. ¿Qué? Pero sin subsidio. Pues ellos ya saben cómo es el riesgo. Mire, los arroceros grandes tuvieron un aumento de precios del 50% en el precio del arroz el año pasado. Sí. O sea, sí, pero la finca tiene. Sí, pero digo, es que arroceros no son los únicos productores de alimentos grandes. Son muchísimos. Sí, pero el grueso, ¿cuáles son de los más grandes fuera de las carnes, no? Pues los avicultores también son grandes. Mire, por ejemplo, la carne. Mire, ¿usted sabe cuánto vale una libra de carne en el mercado? Yo hago mercado y hago mercado cerca de mi casa de Tabio y está el triple. Exacto. ¿Qué va usted a hacer, señora ministra, con el precio de la carne? Bueno, a ver, yo le explico qué pasó con la carne. Resulta que la exportación de ganado en pie, que es una parte muy pequeña del hato ganadero, nos disparó los precios de la carne por una sencilla razón, Yami. Porque no cumplían con ninguno de los requisitos para exportar ganado en pie, que se va a los países árabes, que hay que mandarlo en pie para que ellos lo procesen de acuerdo a la religión. Resulta que ellos no cumplían ni con los 70 días, creo que había que tenerlos a los animales antes de enviarlos cuidados con veterinario, ni con los requisitos de embarcarlos de manera que tuvieran lo mínimo para garantizar el bienestar. Entonces no les costaba. Entonces estaban en el mercado común y corriente comprando ganado carísimo. ¿Qué hicimos? Pusimos a que se funcionen los reglamentos. Sacamos una resolución que todavía está en consulta, pero le quiero decir al país que en este momento
se bajó la exportación de ganado en pie significativamente. Luego el precio de la carne no puede seguir subiendo, ¿sí? Porque ya se les bajó el negocio, porque ahora sí tienen que cumplir con unas cosas que implican unos costos, luego ya no pueden disparar el precio porque tienen que asumir los no sé cuántos días de tener el ganado antes de enviarlo, de tenerlo en barcos que sí cumplan con los requisitos que se exigen. No, pero a ver, señora ministra, con todo respeto, la carne se está yendo para Venezuela, o inclusive para Asia, África, a través de Venezuela, y eso es imposible de controlar. Claro, lo que me dice Fedegan es que el porcentaje de lo que se exporta con respecto al hato ganadero sigue siendo muy bajo, que no es una proporción muy alta comparado con el hato ganadero. No, de contrabando. No, es muy posible, pero el costo real, Yamil, que fíjate por qué se para la disparada del precio de la carne cuando se caen las exportaciones de ganado en pie. Ahí tienes tú que sí hay un efecto entre la especulación que generaban estos exportadores de ganado en pie, que no cumplían con ninguna de las reglas y podían darse el lujo de pagar exageradamente el costo porque no tenían otros costos. Pero es que con semejante frontera, señora ministra... Sí, no, yo sé. No, el tema del contrabando. El contrabando es terrible. Yo sé. Es que, a ver, uno lee que los grandes beneficiados de la exportación de carne de Colombia son Asia, fundamentalmente Asia. Hay algo África, pero fundamentalmente Asia. No, es cierto, es cierto. Ahora, Colombia es, con este manejo flojo que tenemos de las fronteras, es muy difícil. Sí. Y ese es uno de los retos inmensos que ha tenido todo gobierno y vamos a ver si aquí podemos hacerlo mejor. ¿Quién hace mercado en su casa? Sí. Cuando puedo. Pero hago mercado cuando voy a mi casa de Tabio, que es de vez en cuando me dejan, y quedo frustrada porque encajicada que el mercado me valía nada. No, esto se me ha disparado. Sí. No hay nada que no me cueste 200.000. Y antes hacía mercado con 50.000 pesos. El doble o el triple. Sí, es verdad. ¿Cuánto le costaba a usted una libra de carne hace un mes? Por ejemplo, mire... 8.000 pesos. No, pero mire, yo compraba lomo. Sí, que aquí me parecía carísimo porque el lomo estaba, no sé, 25. Allá valía 10, 12. Ahora mínimo 18, 19.000 pesos en calidad. Por eso, antes 8.000. O 10.000 máximo, y ahora está en 18. Y hoy 28. Bueno, es una barbaridad, la verdad. ¿Y cuál es el origen de ese aumento? Pues mire, yo creo que la verdad... Pues el precio de los alimentos empezó a dispararse salvajemente desde el año antepasado. Empezó la curva, ahí está. La única ventaja que tenemos es que esa tendencia se quebró, cosa que no ha pasado con la inflación en general. La inflación se está medio estabilizando en 13, pero la de alimentos sí se quiebra. Hay un gráfico que muestra la tendencia del precio de los alimentos en este momento. La curva del alimento en el gráfico que ustedes están viendo es la roja. Hay una tendencia a la baja. La de los alimentos es la azul. La roja es la inflación en general. La de alimentos es la azul, que usted ve que este año se quebró. ¿Y usted cree que esa línea descendiente se va a mantener? Por eso es el afán de que produzcan. Por eso es el afán de producir. Entre otras, producir, y a mí había una cosa muy importante. Tenemos que sustituir la importación de maíz. Tenemos que sustituir la importación de soya, porque la de trigo no la podemos sustituir. Y eso explica, como le digo, el 60% de la inflación. No, ni trigo ni cebada. Pero maíz, algo, pero no mucho. Pero estábamos importando maíz. Es que lo de maíz es inaceptable. Nosotros tenemos que llegar a 1 millón de hectáreas en maíz para sustituir importaciones. Y este año haciendo un esfuerzo muy grande, los grandes productores me dicen que pueden llegar a sembrar 400.000 hectáreas. O sea, estamos lejos. La productividad nuestra ha sido muy baja comparada con la productividad de los mercados internacionales. ¿¿Por qué pasamos de ser exportadores de maíz a ser importadores? Acuérdese, Yamid, cuál era la norma cuando se abrió la economía en los 90. Acuérdese un ministro de Hacienda que decía, importemos alimentos. Los mercados internacionales subsidian los alimentos y son baratos. Y nosotros tenemos el 70% de la población urbana, importemos. Nos llenamos de importaciones. Acuérdese que se perdió 1 millón de hectáreas de productos del sector agropecuario, de pequeños campesinos. Ahí estamos pagando el precio.
Nos llenamos de importaciones que, aunque solo son el 15% de lo que consumimos, nos explican el 60% de la inflación, porque es el huevo, la carne, el pollo, la leche, ¿sí? ¿Pero estamos importando huevo? No, pero es que las gallinas las alimentamos con el maíz y la soya que importamos. Es que ese es el problema. Los alimentos procesados viven de importaciones en una proporción muy alta. ¿Y cuándo seremos autoabastecidos por maíz nuestro? Pues mire, yo veo que haciendo un esfuerzo gigantesco podemos reducir en algo, pero por lo menos si seguimos en una estrategia y no bajan mucho los precios internacionales y mejoramos la productividad que está estancada del maíz y de muchos otros productos, nos vamos a demorar fácilmente este gobierno y el próximo si la política sigue. Pues eso depende. Pero no vamos a ser autosuficientes en trigo, o sea que el pan, olvídate. Sí. Ni en cebada, cerveza, tampoco. Entonces, pan para arriba. Pan para arriba. Sí, señor. Y el maíz, muy divertido, porque el maíz que sustituye el de importación es el de los grandes productores. Y a los campesinos le dejaron el maíz de la arepa, así que a consumir arepa. Mejor dicho, las perspectivas para todos los alimentos que dependan del maíz no son buenas. Pues vamos a hacer el gran esfuerzo. Yo estoy esperando una propuesta de los grandes productores de maíz, que son los grandes productores de los alimentos concentrados. Es que ahí es donde está el problema, porque ellos alimentan las vacas, alimentan los pollos, los cerdos, etc. ¿Cuánto estamos importando de maíz? Pues la gran mayoría, no tengo la cifra en este momento, pero importamos más que producimos. Mucho más. Sí, mucho más. No te digo que necesitaríamos 1 millón de hectáreas en maíz para poder sustituir las importaciones. No. Y haciendo un esfuerzo, y ahorita estamos en 100.000, 200.000, 150.000, o sea, estamos lejos. Bueno, ministra, y mire, ¿y qué pasó con la propuesta de los ganaderos? De Fedegan. Bueno, a ver, le cuento. Pues va más despacio de lo que yo quisiera y de lo que quisiera el presidente. En este momento, que podamos comprar en la costa atlántica y en el Magdalena Medio, que es donde está la demanda por tierra, sí, de los ganaderos podemos tener 10.000 hectáreas. Y nos han ofrecido mucho más, pero nos han ofrecido, primero, tierra que no es productiva. Segundo, otra cosa dice Fedegan. No, Fedegan puede que alguna de la tierra productiva que nos han ofrecido, que es mucha, puede ser en la altillanura. Ahí no podemos hacer reforma agraria. A ver, ministra, con todo respeto. Fedegan dice, mire, hay esta tierra, compren la productiva, porque no la compran. No, pero es que realmente que podamos comprar, que sea productiva, que esté en la región Caribe y en el Magdalena Medio, no tenemos más de 12.000 hectáreas. Esa es la verdad. ¿Qué ofrece Fedegan? ¿Qué de Fedegan? Vamos a, mire, ¿Eso es lo que ofrece Fedegan realmente? De lo que ofrece Fedegan, no, eso no es lo que ofrece Fedegan. Fedegan ha ofrecido mucho más, pero de lo que cumple con los requisitos de ser productiva, de no ser baldíos, de no haber estado enredada con paramilitares, tenemos 12.000 hectáreas que podemos comprar. Apenas. ¿En consecuencia? En consecuencia vamos a hacer otra estrategia. ¿No lo van a comprar? No, sí, lo vamos a comprar. Ya en un mes estamos comprando más o menos 10.000, algunas de ellas de Fedegan, por primera vez. 10.000 hectáreas. Pero vamos a hacer una estrategia distinta. Para dedicarlas a la agricultura. Para distribuirlas a pequeños campesinos. ¿Vamos a hacer qué dice usted? Vamos a hacer una estrategia distinta. Ya tenemos los mapas de dónde están los grandes latifundios que son muy productivos y muy mal utilizados. Eso suma 6 millones de hectáreas, más la tierra de los baldíos, la tierra de la SAE, más la tierra de las víctimas. Los baldíos no los podemos comprar, son los regalos. Pero en eso tenemos casi 5 o 6 millones de hectáreas. Vamos a ir a hacer negocio con los grandes productores que tienen esas tierras que no están utilizando. ¿Y por qué no usa la tierra de los bandidos? Ojalá, estamos ya la sentencia salió. Pero la SAE no funciona. No, es que con la SAE, esto es muy importante. En el plan de desarrollo incluimos entre 19 y yo creo que 21 artículos que nos agilizan la tierra de la SAE. Que nos agilizan la tierra que tienen de las víctimas y que nos agilizan ir a comprar directamente, ir donde un latifundista. Y le digo, usted tiene 3.000 hectáreas, ¿verdad? Tiene una vaca por hora, como digo yo. Hagamos un negocio. Véndame 1.000 y usted se queda con 2.000 si quiere.
Y yo le doy un ICR, un incentivo de capitalización rural, para que usted, en vez de ganadería extensiva, una vaca cada hora, haga una ganadería intensiva y le damos un subsidio. Y yo le compro 1000 hectáreas. Pero para hacer la agricultura. Para hacer agricultura y distribuirla, porque esa es tierra muy productiva, muy mal utilizada. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Desde cuándo? Desde ya. Estamos esperando que salga el plan de desarrollo, porque el plan nos da un artículo que nos permite hacer esto más rápido. Ministra Cecilia, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. A usted, un gran abrazo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticiero 1 CM.